Bien, llegamos a la última clase planificada. Ahora vamos a volver a la situación en que estábamos en las dos primeras clases. Porque de la clase 3 hasta la clase pasada, nosotros miramos la Biblia desde adentro, o sea, el contenido, etc. En cambio, en las dos primeras clases, y ahora mismo en esta clase también, la vamos a mirar desde afuera. O sea, el contenido ya lo despachamos ya, completo, lo que teníamos que hablar, incluyendo el libro de Job, que ya lo puse en los apuntes para el curso del año que viene. Y espero que todos hayan leído ese suplemento que les mandé, porque tuve muchos comentarios muy interesantes que me permitieron pulirlo un poco. Y es un tema, el tema del sufrimiento es algo que impacta bastante, así que espero que lo hayan podido leer. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora inicialmente es la verdad en la Biblia. Y eso hay que verlo, sobre todo es muy importante para el Antiguo Testamento, pero también para el Nuevo Testamento. Pensando en que la escribe gente que es de la cultura semita de la época, no son intelectuales griegos, ¿no? como es nuestro mundo. Por lo tanto, para poder entender bien el tema de la verdad en la Biblia, tenemos que entenderlo desde la perspectiva de lo que entendía como verdad un semita de hace 2000 años, un judío de hace 2000 años, que es distinta a de la cultura griega. Yo me acuerdo que en la primera clase yo les hablé, digamos que, por ejemplo, para referirse a Dios, un semita lo que le interesa es mostrar lo que hace Dios, mostrarlo en su actividad. En cambio, un griego, como es la cultura nuestra cristiana hoy día, lo que hace es definir a Dios, que es algo distinto. Una cosa es mostrarlo en su actividad y otra cosa es definirlo como una definición matemática, digámoslo así, que es lo que hace la teología cristiana actualmente. Y les ponía como ejemplo el credo largo que se rezaba en las misas antes del concilio, que hacía una serie de definiciones, Dios de Dios, Dios verdadero, consustancial con el Padre, que ahí lo está definiendo, como quien define una palabra en un diccionario. En cambio, el semita, el judío de esa época, lo que quería era describir a Dios, o sea, describir su actuar, de tal modo que el que leyera eso comprendiera quién es Dios, no comprendiera qué es Dios, dos objetivos distintos. Por lo tanto, la verdad para el hebreo de esa época, la verdad era una experiencia. Era una experiencia, por eso que se decía, se actúa en verdad, se vive en verdad. Y son temas bíblicos que muchas veces uno no entiende cuando los lee, digamos, sobre todo en las cartas de San Pablo. Se actúa en verdad, se vive en verdad, y en el Antiguo Testamento igual. O sea, la verdad se experimenta. Por eso que decíamos también al principio, ¿no es cierto?, de que lo contrario a la verdad no es la mentira. Para el semita lo contrario a la verdad es la infidelidad. O sea, una persona que dice algo que no es verdadero es infiel al receptor de ese mensaje. Es una persona que no se le puede tener confianza. Por eso la verdad semita significa fidelidad a los demás, mantenimiento de la palabra dada, cohesión y estabilidad en la vida de la tribu. Yo confío en mi tribu porque los que hablan conmigo me dicen la verdad. Y si por lo tanto, si no dicen la verdad, es una traición a la tribu. No es solamente decir una mentira que pasó por ahí, o sea, no, es una traición a la tribu.
Y eso no solamente el semita de hace 2000 años, los japoneses son bastante parecidos hasta ahora último, ¿no es cierto? El japonés que mentía hasta hace menos de 100 años atrás hacía el harakiri, ¿no? Porque era una traición a la confianza que le tenían las otras personas. Eh, no se firmaban contratos en esa época en Japón, hace menos de 100 años. Eso me lo dijo un japonés. Solamente el contrato era cuando era por una cantidad muy grande, que podía haber, qué sé yo, problemas por accidentes o cosas por el estilo, pero no se hacían contratos entre personas, por, porque era una situación de fidelidad tribal. Entonces, eso hace que la verdad sea seguridad, el semita, fidelidad, estabilidad a una verdad existencial. Y por eso que la consistencia de toda la fidelidad y estabilidad es Yahvé, es un ser personal. Por eso que la verdad para el semita en la Biblia es una verdad esencialmente religiosa, porque Yahvé siempre va a ser fiel, porque si no dejaría de ser Yahvé, dejaría de ser Dios. Siempre va a ser fiel. Por eso que decíamos que el profeta se sabía si era verdadero profeta o falso profeta, porque lo que anunciaba, si se cumplía, era verdadero profeta, y si era falso profeta, no se le iba a cumplir. Porque el falso profeta inventaba cosas que le había dicho Yahvé, mentiroso. Entonces, bueno, no se iban a cumplir. Y en cambio, si era verdadero profeta, se iba a cumplir lo que decía. Ahora, en ese contexto, dado que la religión israelita es histórica, el Dios de la historia, como hablábamos al principio, no es el Dios del trueno, el Dios de las tempestades, el Dios de los mares, no, el Dios de la historia. Yahvé es el Dios de la historia. Entonces, la verdad de Yahvé se realiza en esos acontecimientos históricos. Y por eso que se sabe cuando el profeta es verdadero, porque cuando anuncia algo que le dijo Yahvé, eso se va a cumplir. Puede ser no inmediatamente, puede ser demorarse un poco, pero se va a cumplir. Por eso que digamos, el objetivo esencial de los relatos del Antiguo Testamento, que tienen una cierta intención histórica, no es el de narrar la historia política de Israel, sino el narrar la historia religiosa de la salvación del ser humano que ocurrió en ese periodo histórico. Por eso que lo que habíamos hablado, hay épocas históricas que desde el punto de vista de la historia humana, en Israel son muy importantes y no se mencionan en la Biblia. ¿Por qué no se mencionan en la Biblia? Porque en ese momento Dios no actuó. En cambio, épocas que son muy poco interesantes desde el punto de vista de la historia política humana de Israel, sí son mencionadas largamente porque ahí se vio claramente una actividad de Yahvé. Por eso que no se debe necesariamente pensar en que todos los hechos históricos que se narran ahí son exactamente como ocurrieron. No, pues son hechos históricos narrados según recuerda el narrador, pero no se puede tomar como para hacer un litigio, por ejemplo. O sea, no es el objetivo, no es el objetivo. O sea, no podemos sacar conclusiones de hechos secundarios. El caso más típico, por ejemplo, el diluvio universal. Bueno, ¿universal de qué? Si en esa época no sabían que existía China, no sabían que existía América, ¿no? Si el universo para esta gente era a lo mejor 300 o 400 kilómetros a la redonda donde vivían, nada más. Entonces, evidentemente, la palabra universal no aplica. Pero sí puede haber sido el término de un periodo glacial, por ejemplo, que haya quedado en la memoria. Obviamente, en esos casos subía y bajaba el nivel de las aguas bastante. Entonces, se estaba saliendo un periodo glacial, era por un fenómeno natural, porque en esa época no se echaba a perder el medio ambiente como lo estamos echando a perder nosotros hoy día.
Evidentemente se había un periodo glacial que prácticamente está congelado medio mundo entero por razones astronómicas o qué sé yo qué. Entonces, bueno, al derretirse esa cantidad enorme de hielo, efectivamente hay un problema de inundaciones, eso no cabe la menor duda. Por eso que hay que tomarlo de acuerdo a esta mentalidad y de acuerdo al conocimiento que tenían de la naturaleza las personas que transcribieron estos recuerdos históricos. Por lo tanto, la verdad religiosa hebrea de los tiempos bíblicos consiste en la correspondencia entre la palabra de Yahvé y su realización efectiva. No pretende darle sentido lógico a lo que dice, como es la verdad griega, que busca la lógica. No, aquí lo único que hacen es contar un hecho, nada más. Contar un hecho de la forma como ellos lo entendieron y como ellos lo vieron. ¿Y para qué? Para la lealtad que tienen con las personas que leen y escuchan ese hecho. O sea, es evidente que la persona que escribe un detalle bíblico en algún momento en esa época, lo hace convencida, porque si no sería desleal. Como diría un japonés de hace 100 años atrás, tendría que hacerse el harakiri, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, la verdad hebrea de esa época es existencial, está dirigida hacia alguien, está dirigida a las nuevas generaciones para que no cometan esos errores que cometieron sus antepasados, por ejemplo, cuando explotaban al campesino, como nos dijo el profeta Amós o el profeta Miqueas. No cometan ese error, miren lo que pasó cuando se explotó al campesino. O sea, es una verdad dirigida a alguien. Es dinámica. Es para que el receptor no cometa errores. Y por lo tanto, muchas veces se dice con bastante emoción. Si ustedes quieren volver a verlo más claro, repasen cuando vimos los profetas. Repasen Miqueas, Oseas. Ese tipo de profetas de la realidad social, por ejemplo. En cambio, la verdad de la cultura griega es lógica. Está dirigida a uno mismo. No está dirigida a un tercero. No está dirigida a que el tercero necesariamente lo pase mejor. Yo demuestro un teorema y estoy feliz porque logré demostrarlo. Punto. Y lo publico. Nada más. No está dirigida hacia alguien. No es una enseñanza necesariamente. Ahora, la realización de la verdad hebrea puede darse en un plazo corto, como la curación del leproso, por ejemplo, o que la curó Eliseo, o puede ser a largo plazo, como los anuncios mesiánicos, en que veíamos en la clase pasada, ¿no es cierto?, en los escritos apocalípticos, en que el Mesías, efectivamente, hay un enunciado de una verdad, pero que va a ocurrir en la plenitud de los tiempos. O sea, puede ser de corto plazo, como pasó en el caso de Jonás, por ejemplo. Si no se convierte, Nínive va a ser destruida en 30 días, y como se convirtió, no pasó nada. Pero se cumplió, porque se convirtió Nínive. En cambio, cuando ya puede ser también en plazos largos, cuando la segunda venida o la venida del Mesías, que va a ser la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa la plenitud de los tiempos? Bueno, cuando Yahvé opine que ya debe ocurrir, ¿no? Pero obviamente va a ocurrir. Ahora, en el caso del cristianismo, nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, de que la Biblia cristiana la entendemos como esta estructura dramática que anunciaba después Lope de Vega, que tenía que tener todos los dramas teatrales, en 3 actos. Primer acto se presentan los personajes, el segundo acto se desarrolla la trama, y el tercer acto se revela el contenido, la realidad, el clímax, donde se culmina el drama. Bueno, en este caso,
ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que había que ordenar los libros en orden cronológico, si veíamos el hilo conductor, está clarito esto. Pero obviamente, cuando se ilumina efectivamente el misterio de este drama teológico, es cuando se conoce el desenlace. Y el desenlace lo da el Nuevo Testamento, o sea, el desenlace lo da la revelación por parte de Cristo. Entonces, en ese sentido, esta pedagogía divina que se ve en el desarrollo bíblico, en el desenlace se ilumina todo hacia atrás, tal como cuando nosotros vemos una película de misterio, ¿no es cierto? O una obra teatral misteriosa, digámoslo así. Cuando ocurre el desenlace entendemos por qué ocurrieron ciertas cosas en el acto primero o en el acto segundo. Esas cosas no se entiende bien hasta que nosotros vemos el desenlace. El desenlace viene al final. Entonces eso hace que en este drama bíblico, que ya entendemos de qué se trata, en esta pedagogía divina, el mensaje de Cristo muchas veces hace entender y iluminar el mensaje del Antiguo Testamento. O sea, la pedagogía divina se cierra con el mensaje de Cristo, que ya no puede haber más revelación, como lo decíamos al principio, porque ahí ya vimos a Cristo, a Dios traducido a ser humano. Perdón, eso significa la encarnación. Dios se traduce a ser humano, asume la naturaleza divina, pero sigue siendo Dios, o sea, él tiene una mentalidad divina, podemos decirlo de alguna manera. Su persona es divina. Por lo tanto, al traducirse su persona para que lo podamos ver a ser humano, para que lo podamos ver tal cual es, ya se cierra esa pedagogía divina, se cierra la revelación. Y obviamente lo que sigue es un proceso de interpretación del mensaje bíblico para las circunstancias evolutivas que va teniendo la humanidad a lo largo de la historia, desde esa época hasta el futuro, hasta el fin de los tiempos. Mismo Cristo lo dice: quien me ve a mí ve al Padre. Bueno, ya hay varios textos que ustedes los pueden ver ahí. Pero esto trae consecuencias para entender el Antiguo Testamento. Porque tal como ocurre en estos dramas y en estas películas de misterio, como digo yo, que el final, la conclusión, el desenlace, hace que uno entienda lo que pasaba antes, que no se entendía muy bien, porque había algo oculto y algo misterioso. Lo mismo pasa con el Antiguo Testamento. Ningún texto del Antiguo Testamento presenta una doctrina completa a partir de un determinado punto de fe. Son textos preparatorios que van orientando en esta pedagogía divina hacia la culminación, que es el desenlace con Cristo. Por lo tanto, no hay ningún libro del Antiguo Testamento que cierre completamente un punto de fe. El caso más típico es la moral, por ejemplo, que yo se lo expliqué a lo largo de este curso. ¿Qué es lo que le pide Yahvé a Abraham solamente? Porque en esa época su cultura era un nivel cultural muy bajo, era nómade, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera. Lo que le pide es la ley del talión, cumple la ley del talión. O sea, en sentido positivo, no como la entendemos mal nosotros, como la hizo Maquiavelo. Porque ¿qué es lo que dice la ley del talión? La ley del talión lo que dice es que el castigo a una falta no puede ser superior al daño cometido por esa falta. O
sea, si a ti te saca un enemigo un diente, tu máximo que puedes hacer es castigarlo sacándole un diente a él. No robarle a su señora, matarle su ganado, raptarle a las hijas. No, no, eso no se hace. Lo máximo que puedes hacer es sacarle un diente a él. Vale decir, el castigo a una falta no puede ser superior al daño cometido con esa falta. Nada más, eso es todo lo que se le pide a Abraham. Después viene Moisés, 500 años después, ya el pueblo se hace sedentarizado, ¿no es cierto? Se hace sedentarizado, hay problemas de relaciones humanas, entre familias, qué sé yo. Y viene el decálogo, los 10 mandamientos. Perfecto. ¿Suprime eso la ley del talión? No, no la suprime, la complementa. La perfecciona. Pero ¿es eso lo definitivo en la moralidad que presenta Dios? No. En el Nuevo Testamento el Señor dice, habla de las bienaventuranzas, que ahí cambia el paradigma. Ya no es si lo que debes hacer o lo que no debes hacer, sino cómo debes ser. ¿Suprime eso los 10 mandamientos? No. Si tú te comportas como dicen las bienaventuranzas, tú automáticamente vas a cumplir con los 10 mandamientos. Y por lo tanto también automáticamente vas a cumplir con la ley del talión. Pero esto ratifica lo que acabamos de decir. La moral no queda definida la moral para la humanidad, revelada por Yahvé, no queda definida en el Antiguo Testamento. Ninguna verdad de fe queda completamente definida en el Antiguo Testamento. Es el desenlace, el Nuevo Testamento el que ilumina hacia atrás. Por lo tanto, hoy día nosotros no nos podemos conformar con seguir los 10 mandamientos solamente. Tenemos que aspirar a vivir como dicen las bienaventuranzas. O sea, es el desenlace, como toda película de misterio, que ilumina lo anterior. Por lo tanto, repito, desde el punto de vista dogmático, esta historia de la revelación, desde el punto de vista dogmático, ningún texto del Antiguo Testamento presenta una doctrina completa sobre un determinado punto de fe. Hay que releerlos todos a partir del final de la historia, a partir de Cristo, para poder entender su alcance exacto. Por eso que la verdad de los textos bíblicos resulta de la totalidad de la Biblia, de manera que la teología bíblica es histórica por naturaleza. Debe seguir el desarrollo de las ideas y de los argumentos de los dos testamentos para sentar las bases de la dogmática y de la moral cristiana. Eso es muy importante porque en algunos, en la Iglesia Católica no se daba tanto, pero normalmente en los evangélicos existe la costumbre de creer en los versículos individuales como si fuera una verdad de fe total. Entonces, te lanzan un versículo, mire, aquí dice esto, por lo tanto, esto es así. No, eso hay que entenderlo en el contexto total de la Biblia. No se puede sacar conclusiones extractando versículos, sacándolos de su contexto y sobre todo sacándolos de cómo se entienden mirándolo desde el final de la historia hacia atrás. Porque eso puede llevar a errores bastante graves, por ejemplo. Yo me acuerdo en el año, no sé qué año fue, pero me parece que fue en el 2011 o algo por el estilo. Bueno, surgió una campaña religiosa, que la deben haber hecho con la mejor intención, de un grupo evangélico, diciendo que el fin del mundo iba a ocurrir en tal fecha del mes de mayo de ese año. Yo por ahí tengo en el computador todavía un panfleto que me llegó de esa época. A lo mejor lo podría encontrar, pero no tiene mayor importancia la fecha, porque todos hemos visto profecías de ese tipo que se dice. En que iba a ocurrir en no sé qué fecha, incluso creo que era el 21 de mayo del 2011. Y ponía una serie de raciocinios que iba sacando de versículos bíblicos totalmente, digamos, de contextos diferentes uno del otro.
Y con eso llegaba a esa conclusión que según ellos era irrefutable. Bueno, ¿qué pasó? No pasó nada, pues, efectivamente, en esa fecha. Entonces hubieron un par de respuestas a esto, de que se habían equivocado en realidad el cálculo, que iba a ser en la misma fecha, pero 3 años después. Bueno, 3 años después no pasó nada y ya ahí después nunca más dijeron nada al respecto. Pero en el fondo da claro cuál es el problema. El problema es que estamos viendo una acción en la Biblia, una acción de Dios que hay que organizarla en forma cronológica, en que siempre, como drama, como decía López de Vega, el final es el que ilumina todo hacia atrás. Y los versículos hay que mirarlos en el contexto global, no pensar en que un versículo de 5 palabras es algo que va a ocurrir en forma que tiene un valor dogmático de fe absoluto. No. Ningún punto, de punto de vista dogmático, ningún texto del Antiguo Testamento presenta una doctrina completa sobre un determinado punto de fe. Presentan un avance histórico sobre la definición de ese punto de fe, evidentemente. Pero al igual que el ejemplo de la moral, yo les digo, los 10 mandamientos son necesarios, pero no suficientes para cumplir con el aspecto moral, nuestro comportamiento moral, sino que tenemos que llegar hasta la bienaventuranza. Así también pasa con todo. Ahora, ¿qué pasó históricamente? En la época final del Imperio Romano, nuestra querida iglesia se empezó a helenizar. O sea, empezó a olvidarse de su origen semita y empezó a adoptar elementos de la filosofía griega, porque era el cambio cultural que ocurrió eso con la caída del Imperio Romano. O sea, era algo que seguramente iba a pasar de todas maneras. Y entonces, cuando se empezaba a hablar de verdad bíblica, se empezó a usar el concepto de verdad lógica griega en vez de la idea de verdad existencial hebrea. Y ahí surgió un término que ha traído una cantidad de problemas gigantescas, que es la inerrancia de la Biblia. O sea, en la Biblia no hay error, no puede haber error, porque la palabra de Dios no se puede equivocar. Eso está muy bien en la parte religiosa, pero no necesariamente en la parte cultural, ni menos en la parte científica. Pero eso tomó cuerpo en la iglesia. Y desgraciadamente, esa teoría, con la escolástica de Aristóteles, que entró muy fuerte en la iglesia en la Edad Media, se puso prácticamente como una verdad de fe, la inerrancia en todo aspecto de la Biblia. Empezaron a surgir comentarios bien curiosos, por ejemplo, sobre la importancia que tenía, qué sé yo, cuando Jonás se quedó dormido, bueno, un ejemplo, se quedaba dormido en un árbol que era una higuera y no un, no sé, manzano, por ejemplo. Y se hicieron tratados teológicos deduciéndolo de ese hecho, cuando efectivamente el sentido que tiene el mensaje del libro de Jonás es otro. No importa nada si se quedó dormido debajo de una higuera o debajo de un sicomoro o debajo de un manzano. Lo importante es que no obedeció al encargo divino que él aceptó de ir a predicar a Nínive. Entonces, ahí se puso una confusión fuerte dentro de la iglesia misma. Y que al final, bueno, el líder de esta tendencia de la inerrancia fue la escuela de Salamanca, con un teólogo que se llamaba Melchor Cano, que vivió entre el 1509 al 1560, que Melchor Cano subrayó la verdad absoluta de la escritura bíblica como atributo primero de la palabra de Dios. Y eso trajo a los errores
que se dieron, como la condena al juicio a Galileo. Que el juicio a Galileo, a Galileo en realidad no se le condenó la Inquisición ni nada, sino que se le dijo que no podía enseñar en los seminarios católicos. Cosa que tampoco a Galileo le interesaba mucho, porque a él lo que le interesaba era divulgar sus conocimientos astronómicos, no los conocimientos en los seminarios. O sea, no fue tan grave el asunto en la práctica, pero fue un bochorno para la Iglesia, indudablemente. ¿Y cuál es el argumento por el cual se le condenó? Bueno, es exactamente una mala interpretación de raíz de la Biblia. Se decía, el argumento que se le condenó era que la Biblia decía claramente que el ser humano era el rey de la creación, lo cual efectivamente sale en el segundo relato de la creación, no con la palabra rey, pero digámoslo así, con el ser más importante de la creación, porque era imagen y semejanza de Dios, y eso sale en el Génesis, no cabe la menor duda. Entonces, si el ser humano era la creación más importante de Dios por ser creado a su imagen y semejanza, eso significaba que la Tierra debía ser el centro del universo. Por lo tanto, lo que decía el señor Galileo, que la Tierra giraba alrededor del Sol, en vez del Sol girar alrededor de la Tierra, era una herejía, porque la Biblia no podía fallar por la inerrancia de la palabra de Dios. Bueno, esa es una mala comprensión garrafal de lo que significa la verdad de la Biblia en el sentido hebreo. En ninguna parte uno puede pretender deducir eso del mensaje bíblico. El mensaje de la creación, lo único que dice, ya lo vimos cuando lo tratamos, ¿no es cierto? Es un mensaje que habla de tres características de la creación. Primero, que Dios crea el universo por su propia voluntad. Segundo, que lo crea de la nada. Y tercero, que cuando lo creó, llegó a la conclusión que era muy bueno. Eso es lo que nos dice el mensaje de la creación. Todo lo demás es una forma literaria de expresar esas ideas para que fuera mejor comprendida, nada más. Pero sin embargo, en tiempos muy anteriores a don Melchor Cano, ya San Agustín había dicho que no le gustaba esta tendencia en el siglo V, fíjese, en el año 400 y tanto. Ya había dicho que no le gustaba esa tendencia de hablar de inerrancia en la Biblia. Porque dijo claramente en sus libros que mediante la enseñanza bíblica Dios pretendía no hacer científicos sino cristianos. O sea, captó perfectamente el sentido. Bueno, él estaba todavía cercano a esa mentalidad hebrea bíblica, porque estaba hablando del año 400. ¿Sí? O sea, y además que vivía en el norte de África, donde el judaísmo estaba al ladito, o sea, estaba cerca, el judaísmo alejandrino queda muy cerca ahí. Pero nadie le hizo caso a San Agustín. Ahora, este problema de la inerrancia y todo esto se acrecentó tanto hasta que al final el Papa León XIII, a fines del siglo XIX, en el año 1893, fíjese, 1893, promulga una encíclica que se llamaba Providentissimus Deus, en que estudia este tema en profundidad y lo zanja tajantemente. La dimensión de la escritura se sitúa en la verdad de la enseñanza. Como decía San Agustín, la enseñanza para ser los buenos cristianos, no para ser buenos científicos. Los escritores sagrados, el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos, no quisieron enseñar a los hombres la naturaleza científica de las cosas que se ven, puesto que dicha enseñanza no les habría de servir para su salvación. El sujeto de la verdad bíblica para el Papa León XIII, 1893, es la enseñanza bíblica de conductas, de doctrinas conducentes a la salvación del ser humano. O sea, toma el Papa abiertamente el partido de San Agustín.
pero eso todavía no fue muy aceptado. Y lo que trajo por problema, y por qué surgió ahí fuertemente en 1893, porque en la iglesia luterana, no necesariamente todas las iglesias protestantes, la iglesia luterana original, o sea, la del norte de Alemania, o de Dinamarca, o de Suecia, Noruega, que sé yo, Finlandia, esos países así, había surgido un estudio de la Biblia de forma científica muy serio, muy serio, y bastante bueno. Obviamente había también algunas exageraciones, como la de Bullman, por ejemplo, pero estaban avanzando bien, ¿no? Hacían arqueología, por ejemplo, estudiaban bien la historia, etcétera. Entonces, los estudios bíblicos católicos estaban quedando muy atrás, pero tremendamente atrás. Así que León XIII dio un gran paso en ese momento. Pero el problema siguió, el problema siguió. Y fíjense que el que ya lo zanjó más o menos fuerte fue recién el Papa Pío XII, en 1943, ya cuando efectivamente ya la mayoría de los teólogos católicos buenos que querían estudiar ciencia bíblica se iban a las facultades protestantes porque se notaba que ahí sabían mucho más que nosotros. En 1943, no hace nada, porque el año que nací yo, no me considero tan viejo, pero bueno, debo ser viejo, pero de todas maneras yo no se considera tanto. O sea, no estamos hablando de la Edad Media. En 1943 recién se promulga una encíclica que se llama Divino Afflante Spiritu sobre la Biblia, en que recalcó que para poder comprender la verdad natural propia y la enseñanza de los textos bíblicos orientada a nuestra salvación, era preciso estudiar con el apoyo de las ciencias históricas, literarias y arqueológicas los géneros literarios bajo los cuales esos libros fueron escritos. O sea, al final ahí el Papa le dice a la gente, oiga, no sigan buscando esqueletos de ballenas en el Mediterráneo, ¿no? Por lo que dice el libro de Jonás. Si el libro de Jonás no está relatando un hecho histórico, está haciendo una enseñanza de cómo comportarse frente a un encargo que le hace Dios a una persona, frente a una misión que Dios le hace a una persona, y Dios le da a todo ser humano una misión. No sigan buscando esqueletos de ballenas en el Mediterráneo. Además, habría que agregar que las ballenas comen krill o comen, digamos, microcosas, ¿no? No se tragaron a alguien del tamaño de un ser humano, no tienen estómago del tamaño. Entonces, hay que ver los géneros literarios de los libros bíblicos. Y eso tiene que verse junto con la ciencia histórica, literaria y arqueológica. Y eso trajo un gritadero gigantesco de las facultades de teología católica. ¿Cómo puede pretender el Papa que nosotros vamos a estudiar la Biblia junto con historiadores que pueden ser ateos, o arqueólogos que pueden ser ateos, o expertos en literatura antigua? Si los únicos que sabemos eso somos nosotros, los teólogos bíblicos de la Facultad de Teología Católica. O sea, la gritadera que quedó fue tremenda. O sea, más o menos lo que pasa hoy día con muchas cosas que dice el Papa Francisco también. Lo que pasa hoy día no es algo nuevo, ha pasado muchas veces en la iglesia. Y ahí quedó una gritadera espantosa, y muchas facultades de teología se resistieron. No quisieron hacer grupos llamémoslo así, de grupos de diferentes enfoques científicos para tratar el problema. Y ahí pasaban cosas también muy extrañas. Por ejemplo, en las traducciones, ¿no? se confundía el griego moderno
del significado que tenían las palabras en el griego moderno, como se hablaban en Grecia a mediados del siglo pasado, con el significado que tenían las palabras en la época en que se escribieron los evangelios, en el mismo idioma griego, que como nosotros hemos visto, y yo les he explicado muchas veces el problema del lenguaje, el significado íntimo de las palabras va cambiando con el tiempo, a medida que va cambiando la sociedad. Pero en fin, hay por lo menos algunas facultades de teología y algunos científicos de temas bíblicos, católicos, empezaron a hacer las cosas bien y surgieron, por ejemplo, al poco andar, las primeras traducciones de la Biblia al castellano desde los textos originales, porque hasta, y que fue la primera, fue la famosa Nácar Colunga, que se publicó por allá por el año 1960. Hasta antes todas se traducían las Biblias en castellano del latín, de la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata. Pero fíjense ustedes, o sea, el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo. Del hebreo se tradujo al griego en la traducción de los 70 por los mismos judíos 200 años antes de Cristo. Y San Jerónimo la tradujo al latín. Y del latín la tradujeron al castellano. O sea, 4 traducciones. ¿Usted cree que hay posibilidad que el significado exacto de las palabras originales se entienda después de 4 traducciones a idiomas tan distintos que tienen una raíz cultural tan diferente? Ninguna. Entonces la Biblia Nácar Colunga, que la editaron los dominicos en España, la facultad precisamente de la Universidad de Salamanca, o sea, la misma que 400 años antes había estado Melchor Cano. Pero la Universidad de Salamanca, que tenía una fuerte influencia dominica en esa época, tradujo por primera vez al castellano la Biblia desde su idioma original, o sea, desde el hebreo directo. En el Antiguo Testamento lo que correspondía y los deuterocanónicos del griego de la época, y el Nuevo Testamento desde el griego desde la época. Nada de usar traducciones intermedias. 1960. Bueno, hoy día eso ya ha avanzado mucho y efectivamente, por ejemplo, la Escuela Bíblica de Jerusalén, yo espero que ustedes hayan visto la conferencia que les di de Qumran, porque ahí el elogio que hace el profesor Adolfo Reutemann, que judío por supuesto y a cargo del Santuario del Libro, que hace del padre Roland de Vaux, que era el director de la Escuela Bíblica de Jerusalén cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Realmente el elogio que hace es extraordinario. ¿Y por qué se formó esta Escuela Bíblica de Jerusalén? Dirigida originalmente por el padre de Vaux y después por otros científicos. Precisamente para estudiar esto desde el punto de vista interdisciplinario. O sea, congregar los mejores traductores del idioma tal como se hablaba en esa época, en la época que se escribieron esos libros, con los mejores historiadores, con los mejores gente que estudió la literatura, ya sea bíblica o no bíblica de la época, con los mejores arqueólogos, qué sé yo, y de ahí sacar efectivamente las mejores traducciones. Por eso que hoy día se tiene bien claro eso. Lo que se trata es conocer bien, primero, qué es lo que el autor bíblico quiso decir en su tiempo para saber su verdad, por qué se escribió de así, y ver, cuando ya se tiene eso claro, cuáles son las conclusiones que nosotros podemos sacar para el día de hoy, para nuestro comportamiento. Y eso ha sido válido en todos los tiempos. Desde el tiempo original en que se transcribió una tradición oral, que precisamente tal como lo dijimos en su momento, se transcribió para que las nuevas generaciones aprendieran de ese hecho histórico y no repitieran los mismos errores, y eso vale hasta hoy día, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, al final el Concilio Vaticano II
el Vaticano II es cuando yo estaba ya en la Facultad de Teología, o sea, eso debe haber sido 1967, más o menos, algo por el estilo. Sacó la Constitución Dei Verbum. El Vaticano II sacó 4 constituciones solamente, que las constituciones son los más importantes documentos vaticanos de un concilio. Los otros son declaraciones o otras cosas por el estilo. Y uno precisamente para el problema bíblico, porque a pesar de todo, a pesar de lo que había hecho Pío XII, del 43 al 67, 25 años antes, todavía había algunas facultades de teología que se resistían a hacer un estudio bíblico interdisciplinario. Pero ya ahí lo zanja verdaderamente. Y habla también de los problemas de la inspiración bíblica y todas esas cosas que lo hemos ido viendo poco a poco al hablar del Antiguo Testamento. Recuerdan cuando hablamos del Dabar de Yahvé, la Ruach de Yahvé, etc. Y ahí sacamos alguna conclusión. Si la Biblia ha sido escrita toda ella bajo la acción del Espíritu, la Ruach de Yahvé, es lógico deducir en ella una unidad básica, ya que existe solo una historia de la salvación expresada en una pedagogía divina. Los diferentes libros del Antiguo y el Nuevo Testamento expresan distintas etapas de esa única historia de la salvación. Esto significa que si se ordenasen todos los escritos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en forma estrictamente cronológica, cosa que no ocurre en ninguna de nuestras Biblias, se notaría la presencia de un hilo conductor que la recorrería desde el primer texto, 800 años antes de Cristo, hasta el último, 100 años después de Cristo. Por eso toda la escritura habla de Cristo, es el Dabar de Yahvé encarnado, o se prepara a Israel para la venida de Cristo. Bien, en las últimas clases, eso del hilo conductor yo lo he recalcado muchas veces, sobre que ese hilo conductor incluso traspasa la frontera entre los dos testamentos. Y cada vez que lo hemos visto, yo se lo he recalcado, sobre todo en los libros que son los libros sapienciales, que son los últimos que se van escribiendo, y los libros que se escribieron, los deuterocanónicos que se escribieron en la época helenística y romana, que fueron los últimos también que hemos visto la clase pasada. Ahí se nota claramente ese hilo conductor que salta de un testamento a otro, ¿no? Sin ningún problema. O sea, no hay un quiebre entre medio. A nosotros nos han metido mucho en la cabeza que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos cosas aparte. Y que el Nuevo Testamento se puede entender solito sin necesidad del Antiguo. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Para entender bien el Nuevo Testamento hay que entender el Antiguo también. Y eso no son dos mundos apartes, o sea, ordenados bien, tal como ocurre, ese hilo conductor pasa de un lado a otro y pasa en forma absolutamente clara. Y si ustedes quieren revisarlo en las clases pasadas y en los libros, los apuntes, lo verán que está clarito. Y si no, mándenme un email y vean las dudas que tienen, me las preguntan, no hay ningún problema. Por lo tanto, esta historia de la salvación tiene por lo menos 3 etapas. La primera, que es la que muestra el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, es la acción del Espíritu suscitando acontecimientos salvíficos en una comunidad que es testigo y participa de esos acontecimientos, que es Israel. Esa es la etapa preparatoria, digamos así. La segunda etapa es aquella en que el acontecimiento salvífico y la comunidad se realizan de una vez para siempre en Cristo. Vemos a Dios traducido a ser humano, porque lo vemos tal cual es. Y la tercera es la definitiva en que vivimos. El Espíritu Santo, la Ruach de Yahvé, se hace presente en toda la historia de la salvación, la palabra hecha carne, el Dabar de Yahvé y el poder de su resurrección. Por lo tanto, es la acción esta acción del Espíritu Santo en nuestra época es la acción del Espíritu en la era de la Iglesia o la tradición. Y esa tradición, ¿cuál es el objetivo? Llevar ese mensaje bíblico a la aplicación de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo en este momento. Y eso el judaísmo lo hace también, ¿eh?
Por eso que ha generado esos libros que son como el Talmud, o algo así, que son comentarios de la Biblia hacia el tiempo en que les toca vivir en ese momento, lo cual es muy interesante. O sea, la actitud más o menos parecida. Para nosotros, eso es el comentario que se hace, esa tradición que se hace dentro de la iglesia. Ahora, ojo, no hay que confundir esa tradición dentro de la iglesia, que tiene que tener base bíblica, obviamente. No puede no tener base bíblica, porque la revelación terminó con la venida de Cristo, eso lo tenemos clarito. De ahí lo que hay es interpretación de acuerdo a una tradición, ¿ya? Que la tiene la iglesia, que la dirige la iglesia, sobre cómo aplicar esa revelación a los problemas que tenemos hoy. Pero todo argumento tradicional tiene que tener base bíblica. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Lo que pasa es que hay que interpretarla bien. Y no hay que tener una inculturación, como lo vamos a ver en un ratito más, un ejemplo bien concreto, como que fuera algo de dogma de fe. No. No hay, la iglesia se puede inculturar en muchas culturas nuevas que ocurran de aquí hasta el fin del mundo. Pero eso no quiere decir que esa inculturación genere nuevas revelaciones ni nuevas definiciones de fe. No. Las definiciones de fe tienen que tener siempre una base bíblica. Vamos a ver las conclusiones que sacamos de nuestro estudio. Antes de las conclusiones, pero como parte de ellas, le voy a leer una paginita, estamos en la página 134. ¿De qué es lo que creen los judíos ortodoxos hoy? Para que vean eso del hilo conductor y vean ustedes que en el fondo la base judía de nuestra fe es muy clara, es muy explícita. Que nosotros nos hayamos olvidado de eso y del Antiguo Testamento es otro problema. Y para eso voy a citar una declaración de fe de Maimónides, que es uno de los más grandes teólogos judíos que han habido, digamos, en la época postbíblica, digámoslo así, que vivió de 1138 a 1204. Maimónides. Se llama Moisés ben Maimón, pero dicen Maimónides. Veamos. Hizo 13 principios de fe. Dice, creo con fe perfecta que Dios es el creador y gobernante de todas las cosas. Solo Él ha hecho, hace y hará todas las cosas. Segundo, creo con fe perfecta que Dios es uno. No hay unidad que sea de alguna manera como la de Él. Él solo es nuestro Dios. Él era, es y Él será. O sea, este Dios que es atemporal. ¿No? Creo con... Y además el monoteísmo total, absoluto. Creo con fe perfecta que Dios no tiene un cuerpo. Los conceptos físicos no se aplican a Él. No hay nada en absoluto que se le parezca en absoluto. Dios no se verá afectado por ninguna ocurrencia física como movimiento, descanso o morada. Es cierto. Dios es espíritu puro, decimos nosotros. Por lo tanto, las imágenes que nosotros nos hacemos de Dios, que Dios es, no sé, machista, como dicen algunos, patriarcal, qué sé yo, y todo lo demás, son falsas. Dios no tiene género, obviamente. Es espíritu puro. Ahora, y eso como que es, incluso el Antiguo Testamento lo muestra claramente, o sea, esas emanaciones divinas, como es el Dabar y la Ruaj, ¿no es cierto? No tienen género. El Dabar, la palabra, fíjate, en castellano es un femenino, pero en hebreo es un masculino. Y la sabiduría que se identifica con la Hokmah, que se identifica con la palabra también es femenina, o sea, lo hablábamos también cuando hablamos del profetismo. Dios se queja de que no quiere castigar a Israel porque es hijo de sus entrañas. ¿Y qué es lo que una entraña en esa época en lo que se hablaba? Es el útero femenino.
O sea, Dios lo quiere como si lo hubiera llevado en su útero. Bueno, es espíritu, no tiene útero, pero ahí también muestra una imagen femenina. O sea, no pensemos en nuestras imágenes que son producto de la inculturación, como hablábamos. Creo con fe perfecta que Dios es el primero y el último, por lo tanto es eterno. Eso es lo que quiere decir. Creo con fe perfecta que solo es correcto orar a Dios. Uno no puede orar a nadie ni a nada más. Es cierto. Nosotros le rezamos a Dios. Cuando rezamos a un santo o a la misma Virgen, es para pedir que interceda por nosotros frente a Dios. Pero la adoración es solamente a Dios. Los santos pueden ser venerados, la Virgen puede ser venerada, pero teológicamente hablando, solo se adora a Dios. Por lo tanto, uno ora a Dios. Y cuando ora a un santo, ora para pedir su intercesión ante Dios. Incluso la Virgen María también. Creo con fe perfecta que todas las palabras de los profetas son verdaderas. Obvio. Si no se cumplen, no son verdaderas. Esa es la definición. Creo con fe perfecta que la profecía de Moisés es absolutamente verdadera, la Torá. Él era el jefe de todos los profetas, tanto antes como después de él. Bien. Creo con fe perfecta que toda la Torá que tenemos ahora es la que le fue dada a Moisés. Y algunas fuentes de esta cosa también agregan que la Torá escrita como oral contenía los comentarios del Talmud. Eso no todos los judíos modernos lo creen. Hay algunos que dicen que no, que solamente es la Torá que tenemos en la Biblia hebrea. Y los comentarios son muy respetables, pero son comentarios. Bueno, pero eso es discusión entre ellos. Creo con fe perfecta que esta Torá no será cambiada y que nunca habrá otra dada por Dios. También nosotros lo reconocemos. Nadie puede escribir un sexto libro del Pentateuco hoy día. Podrá interpretarlo de una manera más actualizada o culminar esa revelación como la dice Cristo. Pero también Cristo en el Nuevo Testamento dijo claramente que la Torá no va a ser cambiada. Lo que hay que hacer es entenderla de acuerdo a esa pedagogía divina que culmina con Cristo. Otra historia. Creo con fe perfecta que Dios conoce todas las acciones y pensamientos del hombre, así como está escrito en el Salmo. Él ha moldeado todos los corazones, entiende lo que hace cada uno. Es cierto, Dios sabe todo lo que hace. Creo con fe perfecta que Dios recompensa a aquellos que guardan sus mandamientos y castigan a los que los transgreden. Claro. Creo con fe perfecta, fíjense, en la venida del Mesías. ¿Cuánto tiempo llevará? Esperaré su venida todos los días. Ahí está la gran diferencia entre cristianismo y judaísmo. Ellos dicen, creo con fe perfecta en la venida del Mesías. ¿Cuánto tiempo llevará? Esperaré su venida todos los días. Nosotros le decimos el Mesías ya vino. Creo con fe perfecta la última que los muertos volverán a la vida cuando Dios quiera que ello suceda. Bueno, si ustedes se fijan, aquí vemos algo claro. El Antiguo Testamento, como dijeron algunos teólogos en la Edad Media, muy equivocados, que ya había sido derogado, digamos, ¿no? Por el Nuevo, por la venida de Cristo, no está nada derogado. Todo lo que está aquí sigue siendo válido. Con la única excepción que el judío ortodoxo dice, no, yo creo que el Mesías todavía no ha llegado. Nosotros decimos, sí, el Mesías ya llegó. Punto. Pero él está a la espera. Bueno, algún día a lo mejor, como dice San Pablo en su carta a los romanos, todo Israel estará a salvo, todo Israel reconocerá al Mesías. ¿No? Eso también, agreguemos lo que dice Maimónides. ¿Cuánto tiempo llevará eso? No sabemos. Entonces, hecho esta anticipación, veamos las conclusiones que sacamos nosotros de acuerdo a nuestro estudio del Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento nos muestra la revelación progresiva del mensaje de la salvación de Dios a la humanidad a través del pueblo de Israel, mediante una pedagogía divina adecuada a cada época histórica que abarca entre los años 1850 antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo, prepara la revelación definitiva de la palabra de Dios encarnada en Jesucristo. Esto significa que si ordenasen todos los escritos de la Biblia en forma estrictamente cronológica, cosa que no ocurre en ninguna de nuestras Biblias, se notaría la presencia de un hilo conductor que la recorrería desde el primer texto, unos 800 años antes de Cristo, hasta el último texto, 100 años después de Cristo. Por eso toda la escritura habla de Cristo o prepara a Israel para la venida de Cristo. Estoy en la página 135. Segundo, como consecuencia de esta historia de la revelación, podemos decir que desde el punto de vista dogmático o moral, ningún texto del Antiguo Testamento presenta una doctrina completa sobre un determinado punto de fe. Hay que releerlos todos a partir de Cristo, proyectando sobre ellos su luz para poder entender su alcance exacto. De lo anterior se desprende la interdependencia de los dos testamentos. Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, el ungido, como eso significa la palabra, vino a culminar la revelación de la palabra de Dios y no a reemplazar lo revelado hasta la fecha. Por ello, el Nuevo Testamento debe entenderse apoyándose en el Antiguo y el Antiguo Testamento debe entenderse como anuncio profético del Nuevo. Ya. Para entender el Antiguo Testamento es necesario comprender que fue escrito alrededor de 2000 o 3000 años atrás de nuestra fecha de hoy. Y que por lo tanto, si bien su mensaje religioso es actual, su forma de expresión refleja la mentalidad de la época en que se escribió cada libro, el género literario, acuérdense de Pío XII, en que se escribió y el nivel cultural de aquellos para quienes fueron escritos. El Antiguo Testamento contiene bellísimos textos bíblicos y es una lástima que no sea más conocido por las comunidades católicas. El mensaje de los profetas es un mensaje plenamente vigente en la realidad social y moral actual. Eso ya lo vimos con profusión de detalle. Libros como el Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos y los libros sapienciales contienen poemas, oraciones y proverbios que pueden ser de gran ayuda para el crecimiento espiritual de los cristianos de hoy. Brevemente, el Antiguo Testamento nos revela que la revelación del misterio de Dios comienza con Abraham. Y en ese momento se nos revelan por primera vez conceptos importantes como el Dios familiar y paternal y la monolatría. En la época del yavismo nómade con Moisés, se nos revelan nuevos conceptos importantes como ser el de pueblo de Dios, Israel en ese momento, la moral, el decálogo, la esencialidad perenne de la liturgia, la tienda del encuentro y los sacerdotes, y a veces nos revela como un Dios atemporal. En la época del yavismo, ya sedentarizado, se nos revelan nuevos conceptos como la sacralidad de la tierra es de Yahvé, la necesidad religiosa de la legislación civil y otros más. Con los primeros profetas, punto siguiente, se nos revelan nuevos conceptos tan importantes y revolucionarios como ser que la monolatría, como se entendía en ese momento, era en realidad un monoteísmo muy exigente y que la dignidad de todos los seres humanos es la misma ante los ojos de Dios. Amós, Oseas, Miqueas, nos dicen en el libro. Y eso vale mucho para hoy día, un mensaje muy actual, tal como lo vimos cuando lo dijimos. También este monoteísmo trae como consecuencia los dos relatos de la creación. Voy a anotar aquí algo. Con el exilio se nos revelan nuevos conceptos como ser la providencia de Dios,
como dice Jeremías y las fuentes deuteronómica y sacerdotal. El sufrimiento redentor, el siervo de Yahvé, de Isaías. La responsabilidad individual en la relación con Dios, como dice Ezequiel. La necesidad de cada persona de dialogar con Dios, como dicen los salmos. La posibilidad de acceder a Dios desde cualquier parte del mundo donde cada persona se encuentre. Supremacía de la sinagoga sobre el templo de Jerusalén destruido. Y con el retorno del exilio se nos revelan nuevos conceptos como ser la independencia de la religión del poder político. Esdras. Se comienza a comprender el más allá, la escatología con Judas Macabeo y el libro de los Macabeos. La comprensión sobre el futuro Mesías se va cambiando desde un Mesías político-militar, como era el rey David, a un Mesías profético o religioso, de tipo mosaico, como es el Hijo del Hombre de Daniel. Se insiste en la necesidad de cada persona de vivir y buscar la sabiduría de Dios, los libros sapienciales. Y esto trae que podemos ver ciertos principios unificadores de la teología del Antiguo Testamento. La acción divina que se manifiesta a través de los tiempos bajo formas diversas sería la estructura que unifica al Antiguo Testamento. El tema de la elección. Yahvé escoge a un pueblo y lo hace suya. Esa convicción se encuentra de hecho subyacente en todos los escritos del Antiguo Testamento. El hecho de la alianza, en torno a ella gira la fe y se forman las tradiciones de Israel. Acuérdense lo que decía don Antonio Moreno, que les decía yo, mi profesor. La Biblia no es el libro de la historia de un pueblo, y se refería al Antiguo Testamento. No es el libro de la historia de un pueblo, sino que es el libro de un pueblo que tiene historia, que es distinto. La doble noción de Dios que domina y guía la historia y la comunión entre Yahvé e Israel cruza de un extremo a otro todo el Antiguo Testamento. Todos los textos son, de un modo u otro, expresión del diálogo entre Dios y el hombre, con todas las variantes de fidelidad e infidelidad que entretejen la historia. El Antiguo Testamento encuentra su unidad en la palabra de Dios, que pronunciada a través de la historia y acompañada de su acción salvadora provoca la respuesta del hombre. Y la confesión de fe, tú eres Yahvé, esta frase resume el reconocimiento del dominio de Dios sobre la existencia y la subsistencia del pueblo. Y la comprobación fundamental que expresan todos los libros de manera diversa de la experiencia de Israel que ha hecho de Yahvé. Esos son como los 7 principios unificadores que hay en el Antiguo Testamento. Y aquí agregamos unos pocos más que se reflejan en lo que hablamos al principio de la clase, en la verdad bíblica. Otra conclusión que sacamos del Antiguo Testamento es que la concepción hebrea en los tiempos bíblicos de palabras como verdad, misterio, revelación, fe y otras era existencial y afectiva, no era intelectual como en el pensamiento griego. La fe bíblica consiste en adherir a una revelación que interpela a la persona y no creer en fórmulas determinadas. En 1943 el Papa Pío XII nos recalcó que para poder comprender la verdad natural propia y la enseñanza de los tiempos bíblicos orientada a nuestra salvación, tal como lo había dicho San Agustín en el siglo V y el Papa León XIII a fin del siglo XIX, era preciso estudiar con el apoyo de las ciencias históricas, literarias y arqueológicas los géneros literarios bajo los cuales fueron escritos. Se trata de descubrir lo que el autor quería enseñarnos relativo a nuestra salvación a través de sus palabras, las que fueron dirigidas a la audiencia de su época con su propia realidad, junto a lo que nos dicen hoy, referidas a nuestra realidad actual. Y aquí el punto siguiente es bastante importante porque también lo estamos viviendo hoy día en la iglesia.
El Antiguo Testamento refleja una tensión entre un yavismo rígido, como el de Moisés y el de Esdras, y una imagen de Dios cercana al hombre, como se ve en Abraham, los profetas, en los salmos, el cantar de los cantares, en los libros sapienciales. Tensión que no es ajena a la iglesia de hoy día. Muchas de las discusiones que se oyen hoy día, que son medio aburridas ya las discusiones estas, sobre lo que dice el Papa Francisco y si dice lo mismo que decía Benedicto XVI, ¿no? Inventan una serie de trucos ahí. Es eso, que ya se refleja en el Antiguo Testamento, o sea, no nos tiene que asustar. Una tensión entre el yavismo rígido, como el de Moisés y de Esdras, y esa imagen de Dios cercana al hombre, como Abraham, profeta, Salmo, Cantar de los Cantares y los libros sapienciales. Entonces también nosotros tenemos que tratar de evitar esa tensión. No significa abjurar de los principios, para nada. O sea, ni Abraham, ni los profetas, ni los salmos, ni el Cantar de los Cantares, ni los libros sapienciales iban en contra del yavismo. La forma era como lo aplicaban, una forma absolutamente rígida o una por forma cercana al ser humano. Como han dicho tantos papas, nunca hay que juzgar al pecador. Lo que se juzga es el pecado, pero no al pecador. Eso lo dijo Juan Pablo II y lo ha dicho Benedicto, y lo dice también Francisco. La religiosidad del judaísmo de la diáspora en el siglo I antes de Cristo y la teología de la Biblia griega de los 70, especialmente de los libros deuterocanónicos, es esencial para entender la teología y la estrategia pastoral de San Pablo, quien era una persona nacida y formada en ese medio. O sea, ese hilo conductor que traspasa los dos testamentos, está clarísimo. Bueno, a continuación yo les puse las conclusiones que saco del libro del curso del Nuevo Testamento, para que aquellos que no han asistido todavía al curso del Nuevo Testamento lo puedan leer y ver esa coherencia que hay entre los dos testamentos. Pero aún no las voy a leer ahora porque se las dejo de tarea para la casa para aquellos que no asistieron al curso del Nuevo Testamento. Los que asistieron al curso del Nuevo Testamento ya se supone que ya lo saben. Entonces, vamos a un epílogo que puse aquí, con eso terminamos. En la página 142. Voy a suponer acá que todos ustedes han ido a los dos cursos. Por lo tanto, algunos van a tener que hacer un poco un acto de fe, pero no importa. Pero como aquí todos son más o menos gente que ha asistido a catecismo y cosas por el estilo, no van a tener problema de entender lo que yo voy a decir. Un epílogo. Aquí lo que voy a tratar de ver es la relación entre el racionalismo, o sea, la ciencia, digamos así, y la teología. Que no hay contradicción si se entienden bien todo, sobre todo lo que hemos dicho antes, la forma de entender bien la Biblia. Así como la ciencia y el racionalismo no pueden demostrar en forma exhaustiva que lo sobrenatural no existe, del mismo modo la teología no podrá demostrar en forma exhaustiva que lo sobrenatural sí existe. Lo que nosotros podemos demostrar como teología bíblica sobre todo es que es coherente y es lógico creer en que lo sobrenatural existe. Pero la adhesión a eso es un acto de fe. Lo vimos al principio de la clase, al principio del curso. La revelación, nosotros podemos decir, es coherente, se ha transmitido bien, es lógica, es convincente. Pero el aceptar esa revelación como mi norma de vida es una decisión de fe, que es de la voluntad. Lo mismo pasa con la ciencia. La ciencia solo podrá confiar, pero no asegurar, que con el método racional y científico podrá explicar siempre el funcionamiento de los mecanismos del universo que vaya descubriendo con el tiempo.
sea, yo como científico puedo confiar de que mediante estudios científicos siempre voy a poder entender y estudiar bien los fenómenos físicos que se vayan descubriendo. Eso es una confianza, no cabe la menor duda. Pero no puedo asegurar que va a llegar un momento en que ya voy a poder entender todo. Y no se va a poder descubrir ninguna cosa nueva, porque ya se podrá deducir de lo que sepamos de la ciencia hasta ese momento. Por lo tanto, también el científico, si quiere asegurar que siempre la ciencia podrá demostrar todo lo que se descubra, eso es un acto de fe. Él puede confiar, porque la experiencia lo indica. Sí, la experiencia lo indica. Hay cosas que todavía no se sabe muy bien cómo funcionan, pero se avanza para descubrir por qué funcionan así. Pero poder asegurar que ya nunca va a haber algo nuevo que descubrir, porque ya tendremos una explicación científica de todo, eso ya es un acto de fe. Y por otra parte también para la teología. Solo podrá asegurar que el hecho de aceptar sus creencias es algo razonable y que también la enseñanza de su fundador ha sido transmitida en forma segura y confiable. Pero de ahí a hacerla a mi forma existencial de vida, eso es un acto de fe. Es un acto de la voluntad. Yo me acuerdo clarito, y ustedes espero que todavía lo recuerden, que en la primera clase le puse el ejemplo del pololeo. Una pareja se conoce y se empiezan a revelar mutuamente cómo son. Y empiezan a darse cuenta que tienen interés el uno con el otro y que pasan ratos muy felices cuando están juntos. Y qué sé yo, que se entienden muy bien. Esa autorrevelación que se va haciendo cada vez más profunda. Pero el hecho de decidir compartir esa relación para toda la vida, eso es una decisión de la voluntad. Es un acto de fe. El conocerse mutuamente no te puede asegurar que tú conoces a tu pareja hasta tal forma que nunca vas a tener una sorpresa de algo que ella pueda o él pueda hacer. Eso es un acto de fe. Tú cada vez vas a ir descubriendo cosas nuevas de tu pareja y cada vez vas a tener que ir construyendo tu relación a través de esos descubrimientos. Pero la decisión de compartir la vida con esa persona que te encanta, digámoslo así, eso es una decisión de la voluntad. Eso es un acto de fe. Lo mismo pasa con la revelación. Yo con la revelación puedo darme cuenta de que es lo que se ha revelado en la Biblia desde la época de Abraham hasta la época de Cristo, es algo razonable para mí, es algo atractivo. ¿Ya? Y que además ha sido transmitida en una forma confiable. Y eso es lo que espero que ustedes hayan entendido sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento también en el curso del Nuevo Testamento. O sea, segura, confiable, es atractiva, es razonable, pero el decidir yo hacerlo mi forma de vida, eso es un acto de fe. Y eso no significa que hasta ahí se acaba el asunto. Significa que yo cada día, al igual que como yo conozco cosas de mi señora nuevas cada día y las construyo en esa relación para que sea una relación linda, digamos 53 años casados, ¿no? Lo mismo pasa con la fe. Yo cada día voy a descubrir cosas nuevas de esa revelación que Dios me las transmite, el Espíritu Santo me las transmite para que yo pueda vivir la vida que me estoy viviendo en este momento, la que me tocó vivir, en una forma cristiana, linda, de acuerdo a esa revelación. Pero eso lo construyo todos los días, de acuerdo ¿por qué? Porque yo tomé una determinación de fe, que voy a hacer esa revelación mi norma de vida, tal como yo tomé hace 53 años una relación de fe, que yo voy a juntarme con la Fran para vivir toda mi vida juntos y ser felices juntos.
en la misma situación. Por eso digo, volviendo al tema de la racionalidad y de lo científico, en ambos casos, el caso de la ciencia o el caso de la revelación, el dar un paso más allá es un acto de fe. Tanto el ateo, que asegura que nunca que se descubrirá un fenómeno del universo que no pueda ser totalmente explicado racionalmente por la ciencia experimental, o como el creyente que adhiere a alguna religión como su norma de vida, están haciendo voluntariamente un acto de fe, que es un concepto religioso de tipo axiomático, que implica plena confianza a lo que previamente la persona adhiere. Ahora, el agnóstico es un caso intermedio, porque el agnóstico dice que acepta que pueda existir, por ejemplo, un gran arquitecto, como dice la masonería, que sea causa última y que da origen de lo existente, pero que es inaccesible a nuestro conocimiento. O sea, existe un gran arquitecto, no sé qué es lo que es, pero puede existir, que puede ser la causa única, última, y que dé origen a lo existente, pero que es inaccesible a nuestro conocimiento. Ahora, esa definición, el cristianismo la acepta, si la entendemos bien. Miren, el cristianismo concuerda con esa posición, pero agrega que dicha inaccesibilidad se rompe si esa causa última que da origen a lo existente toma la iniciativa de revelarnos gratuitamente su misterio. O sea, efectivamente, pues ese gran arquitecto que usted dice, claro, usted no lo puede acceder directamente solo usted, pero él se puede revelar, él puede decidirse revelarnos. Y eso es lo que la Biblia cuenta. Esa autorrevelación del Dios inaccesible que se hace transparente al ser humano, finalmente traduciéndose a una forma humana, como es la de Cristo. Por eso que hoy día, con esto voy a terminar, por eso que hoy día el ataque que se le hace a la religión ya no es el detallito, son costumbres antiguas que tienen algunos ateos que no entienden el problema. Que si la creación fue 5 días o 7 días, esas cosas ya no se atacan por ahí ya. Se entiende que efectivamente es un género literario el relato de la creación para decir los 3 principios básicos que hablábamos, ¿no? Y lo que se ataca ahora es la posibilidad de que exista una revelación, que Dios efectivamente haya revelado su misterio. Pero, y eso curiosamente, ojo, no viene solamente del ateísmo, ¿eh? Y ese es un gran problema, porque viene también de algunos teólogos, llamémoslo así, que se dan de progresistas, en diferentes iglesias, incluyendo también en la católica, que se niega la revelación, o se niega la posibilidad de conocer la revelación de forma exacta. Y eso trae como consecuencia a lo que un teólogo no católico americano, pero el que ha escrito cosas bien simpáticas, llama los MTD. MTD son Moralistic Therapeutic Deism, o sea, teísmo moralístico terapéutico. ¿Ah? ¿Qué es lo que son la gente que son MTD? Y son la gente que piensa en la religión en estos 5 puntos. Primero, existe un Dios que creó y ordena el mundo y vela por la vida humana en la tierra. Segundo, Dios quiere que las personas sean buenas y agradables, tal como lo enseña la Biblia. Tercero, el objetivo de la vida es sentirse feliz y bien consigo mismo. Lo que se llama el wellness, que está tan de moda ahora. Hay coaching de wellness por todas partes que se anuncian en la internet. Cuarto punto, Dios no necesita estar involucrado con mi vida, excepto cuando se le necesita para resolver un problema. Quinto y último punto, las buenas personas van al cielo cuando mueren. Eso es, en el fondo, lo que cree mucha gente, estos MTD.
¿Por qué? Porque se cuestiona la revelación. Se cuestiona la revelación ya sea como inexistente o como poco precisa. Entonces, en el fondo, si ustedes ven estos 5 puntos, les voy a mandar estos 5 puntos que son bien interesantes de este epílogo, para que lo peguen ahí frente a la página 142. Estos 5 puntos lo que hacen es negar en el fondo cualquiera transmisión de una verdad trascendente. O sea, cualquier imagen que tengamos de Dios es una imagen humana. Eso en el fondo es lo que están diciendo. Y por lo tanto, efectivamente, da lo mismo. Yo voy a la iglesia que me queda más cercana, la que tiene buen estacionamiento. Eso lo decía un norteamericano durante uno de mis viajes allá. Yo voy a la iglesia que me queda más cercana, que tiene buen estacionamiento, y el pastor es simpático. Y voy a la iglesia metodista. Pero antes iba a la iglesia pentecostal, que me quedaba más cerca todavía. Pero llegó un pastor que me cayó pesado y además era muy difícil estacionar ahí. Entonces, bueno, ahora voy a una de la metodista que me queda un poco más lejos, pero bueno, el pastor es buena persona, bueno, y hay facilidad de estacionamiento, qué sé yo. Entonces, ahí uno se da cuenta que el concepto de revelación no lo tiene claro. O sea, como dice Dreher, existe un Dios que creó y ordena el mundo y vela por la vida humana. Dios quiere que las personas sean buenas y agradables tal como se enseña en la Biblia. Y el objetivo de la vida es sentirse feliz y bien consigo mismo. Wellness. Y eso va carcomiendo fuertemente, digamos. Es la carcoma más grande que tiene en este momento el cristianismo. Y la reacción en contra a veces también es mala, porque entonces se convierte en una cosa medio dictatorial. O sea, ahí hay un conflicto que no se sabe enseñar bien esto del misterio, revelación y fe. Yo les dije en las clases, para empezar, las 2 primeras clases que son las más importantes de todo el curso. Entender bien lo que es misterio, revelación y fe. Porque por eso digo yo al final, lo anterior da origen a un llamado cristianismo de supermercado. Esa no es una frase que he inventado yo, es muy común. O sea, yo escojo a la iglesia que voy por esas cosas, que tiene buen estacionamiento, que el pastor es simpático, qué sé yo, que queda cerca de mi casa. Y voy ahí, pero tocó la suerte que es una iglesia metodista, pero yo no tengo idea de lo que dicen los metodistas. Y después resulta que antes iba a otra iglesia que me quedaba más cercana, mejor, que sé yo, bla, 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 pero el pastor era medio pesado y era evangélica, sí. Pero tampoco significa que yo fuera evangélico, no tenía idea de la diferencia entre los metodistas y los evangélicos. O sea, el Dios crea el mundo y ordena el mundo. Dios quiere que las personas sean buenas, como se enseña en la Biblia, y el objetivo de la vida es sentirse feliz y bien consigo mismo. Se cumple eso, fenomenal. Pero ¿qué es una revelación del misterio de Dios? No pasa por la mente. Entonces, ¿qué pasa? Ese cristianismo de supermercado, que en el fondo se escoge por si el pastor es simpático, si tiene buenos estacionamientos, si queda cerca de la casa, qué sé yo, etcétera, poco a poco va derivando a una religiosidad no confesional de supermercado. O sea, que ya da lo mismo lo que predique ese caballero, digamos, siempre que predique con una Biblia en mano, nada más. Y finalmente, la consecuencia lógica que se lleva de ahí es que se descarta todo lo trascendente, todo lo sobrenatural, por ser innecesario. O sea, en el fondo, se pone en la misma categoría la revelación del misterio de Dios como el creer en el viejo Pascuero. O sea, si me lleva a mí a sentirme feliz y bien consigo mismo y hacer que mi forma de actuar sea bien y agradable para los demás, vale. Y ese es el fondo del ataque que está sufriendo en este momento la cristiandad de forma masiva. La negación
de la revelación. Así que hay que tener cuidado con eso. No les alcancé a contar la historia de Matteo Ricci por la inculturación, pero es suficientemente conocida. Véanla ustedes en la internet. El padre Matteo Ricci, que dicen que va a ser beatificado. Pero en fin, lo más importante ya se los comenté. A ver, vamos a ver unas cositas aquí y para las preguntas.